Hola, hola, Dios les bendiga. Gracias por acompañarme una semana más con estos devocionales. ¿Qué les parece si para comenzar iniciamos con una oración? Señor, te damos gracias en esta hora por la bendición que tú nos das de poder encontrarnos delante de tu presencia. Ponemos este tiempo en tus manos pidiéndote que seas tú hablando a nuestro corazón, seas tú ministrando lo más profundo de nuestro ser, que podamos guardar tu palabra, atesorarla y compartirla con la gente que nos rodea. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, pues Dios les bendiga, sean todos bienvenidos. Antes que nada, discúlpenme por la semana pasada, no pude subir devocional dado que tuve ahí unas pequeñas impedimentos, pero bueno, gracias a Dios, esta semana sí puedo grabar, entonces aquí estoy compartiendo con ustedes este tiempo. Y el pequeño devocional que quiero compartir hoy con ustedes lo he titulado La gloria de Dios. Y para ello les voy a invitar a que me acompañen a dar lectura en Ezequiel capítulo 43, versículo 2, que dice de la siguiente manera. Ezequiel 43, 2. Y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Es por eso que lo he titulado La gloria de Dios. Y para adentrarnos un poquito al tema acerca de la gloria de Dios, me di la tarea de buscar una definición un poquito más apropiada, por así decirle, en internet. Y entre las definiciones que encontraba, encontré que al referirse a la gloria de Dios, hace referencia a la gloria divina, que viene siendo como la manifestación de la presencia de Dios, y precisamente de eso es lo que quiero compartir con ustedes en esta hora, acerca de la manifestación de la presencia de Dios, la gloria de Dios, como ustedes le quieran llamar. Y quiero compartirles poquito un pequeño testimonio que viví hace algunos años. Precisamente hace, no sé si fueron hace unas 3 noches o 2 noches atrás, sinceramente no lo recuerdo, pero fue una noche de esta semana, venía a mi memoria este recuerdo. Y recuerdo yo en ese entonces, les estoy hablando que esto fue hace muchos años, yo recuerdo que yo era una adolescente, pienso que a lo mejor tendría entre mis 11 o a lo mejor 13 años, era en esa época en las que yo era adolescente, y recuerdo mucho que teníamos un evento en el templo. Lo que no recuerdo bien es qué clase de evento era, pero sí me recuerdo que estaba compartiendo con nosotros un evangelista que venía de la ciudad de Chihuahua. Y me recuerdo mucho que cuando él hizo el llamado para ministrar, yo pasé. Y no solamente yo, sino que mucha gente pasó. Y yo me recuerdo que yo le decía a Dios, yo no me voy a ir de aquí sin recibir algo. Yo quería sentir algo. Entonces yo me recuerdo que había gente a mi lado delante, y me recuerdo que venía este hombre y oraba por todos y por mí no oraba. Y yo seguía ahí y le decía, Señor, es que yo quiero sentir algo, yo quiero sentir tu presencia, yo no voy a mover ni un pie de aquí sin antes haber sentido algo. Y literal pasó toda la administración y él no fue a orar por mí, sino que al final este hombre se acerca y ora por mí. Y en ese momento, miren, yo no les sé explicar qué sentí en ese momento. Yo solo me recuerdo que yo caí al suelo, literal, yo me caí. Y me recuerdo que mientras estaba en el suelo, yo estaba llorando. Y dentro de mí, yo sé que le daba gracias a Dios porque Dios me había escuchado, porque yo le insistía que yo no me iba a mover de ahí sin recibir su presencia, sin recibir algo. Entonces yo me recuerdo que yo estaba ahí en el suelo, literal, acostada, y me recuerdo muy bien que yo empecé a temblar, mi boca empezó a trabarse, yo no podía nada, yo no podía ni orar porque yo estaba con mis labios trabados, mi boca, de mí no salía ni una palabra más que puro ba, 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 algo así. Entonces yo me recuerdo que yo estaba en esa situación, yo sin saber qué, sinceramente yo ignoraba muchas cosas, y me recuerdo mucho que la reunión terminó. Y en ese momento, yo creo que llamaron a mis padres porque yo me recuerdo que mi papá llegó y no sé si él solo me levantó con ayuda de alguien más. Yo me recuerdo que como pudieron me subieron a la camioneta y yo seguí en la misma situación. Seguí en la misma situación en la que solamente mi boca estaba trabada, en que yo estaba, ni sé ni cómo explicarles cómo estaba, porque era una situación que nunca en mi vida había experimentado.
Y me recuerdo que llegamos a la casa y me acuerdo muy bien que me sentaron en la cocina en una silla y mis padres estaban orando por mí y yo seguía en esa misma condición. Y me acuerdo mucho que mi papá me decía que le pidiera a Dios que me trajera paz a mi vida. Y miren, yo no me recuerdo cómo fue que yo le pedí a Dios paz, pero yo sé que en mis pensamientos, a lo mejor porque yo no podía hablar, yo estaba en una situación que no podía soltar una palabra, no podía dejar de temblar, no podía dejar de llorar, no podía dejar de estar así en esa situación. Y como pude, le pedí a Dios que trajera paz a mi vida. Sinceramente, no me recuerdo cuántas horas duramos, no me recuerdo absolutamente nada. Yo solamente me recuerdo que desde ese entonces yo dejé de pedirle a Dios que no me iba a ir de un lugar sin recibir su presencia, porque me di cuenta que ahora me doy cuenta de que realmente yo le pedía a Dios algo mayor, por así decirlo, algo que yo no estaba capacitada en ese entonces para recibir, no sé si me da a entender. Y me estoy recordando en este momento, no me acuerdo si fue el pastor, una vez nos compartía también su testimonio, que él le pedía a Dios que quería sentir su poder y le pasó la misma situación, que dice que él, pues él llegó el poder de Dios y que fue algo tan grande que él no lo pudo soportar. Y ahora yo pienso, ahora que yo ya un poquito conozco un poquito más las cosas, yo digo que cuán importante es que nosotros aprendamos a ir paso a paso, a que sea la voluntad de Dios, porque sinceramente, pues yo no sabía ni lo que le pedía a Dios, porque yo era una persona, o sea, yo era una adolescente y pienso yo que yo era una persona ignorante en muchos aspectos, porque realmente yo no sé ni lo que estaba pidiendo, pero yo me recuerdo mucho que yo le pedía a Dios y me acuerdo mucho que yo le dije, no voy a mover ni un solo pie de aquí hasta que yo reciba algo. Y bueno, pues yo me di cuenta que Dios escuchó y ándele, me dio, yo creo que me dio hasta además que yo, miren, yo no sé, yo no sé, yo no sé, pero fue algo muy fuerte que yo experimenté y yo desde ese entonces yo siempre le pido a Dios ya todo que sea conforme a tu voluntad y que sea, o sea, de acuerdo a Él y no de acuerdo a mí, porque si las cosas se hacen de acuerdo a nuestra voluntad, pues realmente que pues no vamos a saber ni cómo reaccionar, más sin embargo cuando nos dejamos obrar en la voluntad de Dios, Dios nos da lo que nosotros podemos resistir, claro, porque su palabra dice que Dios no nos da algo mayor a que nosotros no podamos resistir, pero es importante que nosotros aprendamos a hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Y también estaba recordando, hablando acerca de la manifestación de la presencia de Dios o la gloria de Dios, como le quieran llamar. Recordaba yo también hace algunos años, yo creo que ya en un devocional lo he compartido, no me recuerdo bien si fue 2016, 2017, pero yo me recuerdo que venía yo de una reunión de jóvenes y yo tenía muchísima necesidad de orar, no me recuerdo por qué. Yo solamente recuerdo que en la noche yo me hinqué y me puse a orar y recuerdo que hasta le mandé un mensaje a mi papá que viniera a orar por mí porque yo tenía una grande necesidad de algo que no sabía qué era. Y esa noche yo pude experimentar, no sé cómo decirles, una de las cosas más increíbles que Dios me ha permitido experimentar en los años que me ha permitido de vida. Y me recuerdo mucho que mientras estábamos orando, mi papá estaba orando por mí porque era la presencia de Dios era demasiada y yo me recuerdo muy bien que yo empecé a hablar con Dios. Empecé a hablar con Dios de un modo que ni sabría cómo explicarles porque era una voz tan pacífica, era una voz tan tranquila, sabía cómo hablarme para que yo estuviera bien. Y esa voz yo no la escuchaba aquí. Aquí yo escuchaba a mis padres que estaban orando por mí, escuchaba mi voz que yo estaba orando, pero esa voz tranquila, esa voz pacífica, yo la escuchaba en mi mente. Y, y recuerdo mucho que llegó un momento en el que yo me quedé como en duda, como en shock, no sabría decirles, y dije, pero yo estoy loca. Y me acuerdo mucho que me dice una frase tan calmada, me dice, ¿por qué dudas de mí? En ese momento yo reacciono y me doy cuenta de lo que está pasando y empieza Dios a mostrarme
unas visiones y empieza a decirme cómo Dios va a usar mi vida. Y cuando pasa eso, yo le digo, wow, pero ¿qué más tú quieres hacer conmigo? Dios me daba unas indicaciones de cosas que yo tenía que hacer para que todo eso pudiese acontecer. Y me recuerdo mucho que yo estaba como que, bueno, dije yo, si esto es verdad, si tú realmente me estás hablando y si tú realmente vas a hacer eso en mí, yo lo hago. Recuerdo que al día siguiente yo hice lo que Dios me pidió que hiciera y sin equivocarme, espero, pero en cuestión de un mes, una de las visiones se cumplió. Pasó otro tiempo y otra vez. Y yo pienso que esas visiones siguen vigentes porque hay momentos en los que yo paso situaciones y digo yo, como que esto ya lo he visto. Y me recuerdo y digo yo, Dios me mostró una vez lo que iba a hacer conmigo. Y es bonito cuando uno experimenta esas cosas. Pero una de las frases que Dios me dijo esa vez que hablaba conmigo, yo le decía, es que muéstrame más, ¿qué más tienes tú para mi vida? Y me recuerdo muy bien esas palabras que Dios me decía, porque me decía, a medida que me busques, te voy a mostrar más. Y me lo decía en un tono tan pacífico que yo en mi vida he escuchado a una persona hablar tan calmado como esa voz que me hablaba. Y me decía, a medida que tú me busques, yo te voy a mostrar más. Y miren, yo ni sé cómo, yo hasta ahorita yo me recuerdo esa experiencia y yo lloro porque es una de las cosas más bonitas que Dios me ha permitido experimentar. Pero lo que he entendido en estos años es eso, en que a medida que nosotros buscamos a Dios, Dios nos permite tener esas experiencias gloriosas en su presencia. Es por eso que este devocional lo he titulado La gloria de Dios, que en sí la gloria de Dios es la manifestación de la presencia de Dios. Y yo no sé ustedes, si ustedes han tenido una experiencia con Dios en un nivel que a lo mejor para muchos es locura. Y es que sinceramente, si nosotros hablamos con esto, con otra persona que nunca ha experimentado el poder de Dios, la presencia de Dios va a decir, estos están locos. Pero me recuerda mucho un versículo, en este momento no tengo la cita, pero por aquí se los voy a dejar, que dice, pero si estamos locos es para Dios y si estamos cuerdos es para los hombres, porque realmente cuando uno pasa todas estas cosas, o sea, es una locura realmente, o sea, estamos locos, pero nuestra locura es por Dios. Entonces, eh, yo digo, qué bonito es cuando Dios nos permite que tengamos estas experiencias, porque son experiencias que ayudan, que motivan a la gente. A mí me encanta escuchar cuando vienen como personas evangelistas así que cuentan su testimonio de cómo Dios les habló, de cómo Dios les rescató, y yo digo, wow, qué increíble. Yo recuerdo a un conocido mío que precisamente en ese entonces que yo experimenté eso, él me platicaba que cuando él tuvo su encuentro con Dios, dice que él escuchaba música secular y me recuerdo mucho que a mí me impactó su testimonio porque fue algo que dije yo, wow, qué increíble, porque él me decía que él estaba como que comenzando a buscar a Dios, pero como que él no quería dejar muchas cosas del mundo y que un día él estaba en la tele, él tenía un canal de música mundana y dice que mientras salía la música que a él le llamó la atención porque en la tele aparecía el versículo de Jeremías 29:11 que dice, porque yo sé los planes o pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros un fin y una esperanza, algo así dice el versículo. De igual manera que se los voy a dejar. Entonces, cuando él me cuenta eso, yo dije, wow, dije, qué bonito, porque cuando una persona tiene una experiencia con Dios, al nosotros como cristianos nos motivan a querer seguir buscando a Dios, a querer anhelar más de la presencia de Dios, porque muchas veces los cristianos nunca han tenido un encuentro con Dios, pero ¿saben por qué nunca han tenido un encuentro con Dios? Precisamente por eso, porque nunca se han puesto a buscar a Dios conforme a la voluntad de Dios, porque muchas veces los cristianos se conforman con ir a la iglesia, con a lo mejor leer la Biblia, con
a lo mejor dedicar 5 minutos de oración. Muchas veces los cristianos caemos en eso. Y digo caemos porque yo pienso que a todos los cristianos nos ha pasado. Pero es importante que nosotros nos demos cuenta de la realidad de las cosas y de la importancia que es buscar a Dios con todo el corazón. Y más en estos tiempos tan difíciles, porque hoy en día necesitamos tanto a Dios, todo el tiempo lo necesitamos, ¿verdad? Pero ahora que estamos pasando tantas cosas difíciles en el mundo, que nos dicen que la venida de Cristo está más cerca, yo pienso que hoy más que nunca hay una necesidad tan grande de Dios. Y qué bonito que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tengamos estas experiencias, porque estas experiencias motivan a otra gente a decir, wow, qué bonito. Yo me recuerdo mucho las historias que vienen en la Biblia de cuando Eliseo le pedía a Dios que le diese la doble porción de Elías. Y yo me acuerdo que yo desde niña yo decía, qué genial, qué genial que Dios se la dio. Y yo pienso que así como Eliseo veía cómo Dios obraba en la vida de Elías, yo pienso que Eliseo siempre decía, ¿verdad? Que a lo mejor él dentro de sí decía, Señor, yo quiero que tú me uses, pero si tú usas con poder a Elías, yo sé que en mí puedes hacer algo más grande. Y yo digo que eso qué bonito, que nosotros tengamos esas metas, que nosotros tengamos ese anhelo, ese deseo de Dios y de cada día decirle, Señor, si tú usas a fulanito, tú me puedes usar a mí, porque realmente nosotros no somos nadie, o sea, realmente somos personas X, si le quieren llamar así, pero somos personas insignificantes, pero saben que delante de Dios nosotros somos lo mejor que Él tiene. Dijo, diría mi papá, ¿cómo estarán los otros? Pero realmente, o sea, qué bonito cuando nosotros nos prestamos para que Dios nos use en su obra. Y qué mejor que nosotros tengamos ese anhelo, ese deseo de buscar la presencia de Dios, porque créanme que cuando uno experimenta la presencia de Dios, uno se transporta a otro nivel, porque la presencia de Dios no nos va a dejar igual a como llegamos. La presencia de Dios va a cambiar todo de nosotros, lo que hay dentro, lo que hay fuera, porque la presencia de Dios hace un cambio en la gente. La presencia de Dios hace un cambio. Es gracias a la gloria de Dios que la gente es transformada. Y yo, finalizando con este pequeño devocional, que a lo mejor fue más testimonio, ¿verdad? Pero yo quiero que motivarles para que cada día nosotros tengamos un tiempo de comunión con Dios, que le digamos, Señor, mira, yo no sé qué tú quieras hacer conmigo, pero quiero que sepas que aquí está mi vida, delante de tu presencia, con un corazón dispuesto a hacer tu voluntad. Enséñame cómo debo de hacerle, y que tu Espíritu Santo sea quien me guía en todo momento. Y créanme que a lo mejor Dios no lo va a hacer en ese momento, porque sabemos que Dios trabaja en su tiempo, bien puede ser al día siguiente, en ese momento, o dentro de meses, dentro de algunos años, porque Dios tiene su tiempo, para todo hay un tiempo. Pero que nunca nos cansemos de clamar y nunca nos cansemos de pedirle a Dios que manifieste su presencia, no solamente en nuestra vida, sino que en nuestra iglesia, en nuestra congregación. Pidamos siempre eso, que Dios traiga un mover de su Espíritu Santo sobre la congregación, porque créanme que necesitamos de Dios todos, pero necesitamos más aún estar en la presencia de Dios, que ese sea nuestro mayor anhelo, estar en la presencia de Dios. Y en un futuro, si Dios nos presta vida, ¿verdad? Si Dios nos concede la oportunidad, podemos nosotros estar con Él. Cuando venga Cristo por su iglesia, que nosotros podamos estar con Él, y ahí vamos a experimentar a un nivel mayor lo que es la presencia de Dios, porque a lo mejor Dios ahorita nos da probaditas, ¿verdad?, de lo que es, pero realmente no sabemos qué es lo que nos espera si nosotros vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios. Es por eso que nosotros anhelemos cada día la presencia de Dios. Y bueno, pues si hacemos eso, yo estoy segura que Dios nos va a bendecir y nos va a hacer merecedores de su gracia, de su gloria. Y bueno, pues yo espero que este pequeño devocional haya sido de bendición para sus vidas, como lo fue para la mía. Así que, ¿qué les parece si finalizamos con una oración? Señor, te damos gracias en esta hora por el tiempo que nos permites poder estar aquí delante de tu presencia. Gracias, Señor, por hacernos entender, Señor, que tenemos que buscar cada día tu presencia, Señor, y mejor aún que tengamos también que aprender a hacer tu voluntad, Señor. Pedimos que seas tú hablando en nuestra vida, Señor, que nos ayudes a tener ese encuentro glorioso contigo, que podamos sentir, Señor,
de tu presencia, que tu presencia sea manifestada, Señor, en cada una de nuestras vidas, en nuestra familia, Señor, en nuestras congregaciones, que seas tú trayendo un mover de tu Espíritu Santo, Señor, para nuestra vida, para nuestra sociedad, Señor, y para todo el pueblo tuyo, Señor, pidiéndote que seas tú, Señor, obrando de acuerdo a tu voluntad y que tu presencia, Señor, sea manifestada con poder y con gloria sobre nuestra vida, Señor, y a través de nosotros. Seas tú cumpliendo tus propósitos de acuerdo a tu voluntad, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues Dios les bendiga. Gracias por acompañarme esta semana con estos devocionales. Nos vemos la próxima semana. Les recuerdo que por el momento solamente estoy subiendo los devocionales a mi canal de YouTube. Espero que en unas semanas o a lo mejor no sé qué tanto tiempo me lleve, pero voy a subir los devocionales a Instagram en cuanto sepa cómo está la actualización. Pero por lo pronto pueden encontrar todos los devocionales en mi canal de YouTube todos los días jueves. Así que gracias por acompañarme. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.